tenerte con nosotros, Daniel, experto sobre todo en estos temas de geopolítica y sobre todo para entender esa estrategia que siempre ha marcado Israel con su socio estratégico Estados Unidos para seguir neocolonizando, por un lado, usurpando de manera ilegal el territorio palestino y también la invasión a otros países en el mundo. Daniel, hay que poner los puntos o las aristas sobre la mesa para poder entender lo que realmente está sucediendo en Israel. Algunos dicen que es la manifestación más grande que se ha dado dentro de ese país, en medio también de esta polémica reforma judicial. Pero otro aspecto que no hay que descuidar es el tema de esta división que se genera dentro de este denominado etno-judío, en todo caso, o de las marcadas políticas internas que también demuestran su fractura. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Es un placer estar de nuevo en Jugada Crítica con la audiencia de Telesur, contigo, con el equipo de Telesur. Bueno, hay que recordar siempre que Palestina sigue siendo solo una. Todo el territorio es Palestina, pero que está renombrada temporalmente en 3 trozos por este proceso de colonización que lleva sufriendo 75 años. Está renombrada en 3 trozos, uno que se denomina internacionalmente Israel y otros que se denominan internacionalmente Cisjordania y Gaza. Pero todo ello conforma a la Palestina histórica y así seguirá siendo, Palestina toda una, ¿no? Y lo que estamos viendo es que seguimos en esa batalla dentro de la sociedad colonial israelí, no lo olvidemos, entre quienes quieren una democracia supremacista y entre los otros que desean una autocracia supremacista. Por tanto, no olvidemos que esa es la pelea entre quienes quieren mantener su democracia de blancos al estilo de la Sudáfrica del apartheid, donde los blancos en la Sudáfrica del apartheid gozaban de una democracia más o menos equiparable al uso de las democracias europeas, siempre oprimiendo y masacrando a los nativos sudafricanos. Bueno, pues esto es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos una parte de la sociedad colonial israelí, por cierto, minoritaria, porque la que ganó las elecciones es la que defiende una autocracia supremacista. Bueno, pues la otra parte es la que defiende una democracia supremacista y ahí llevamos 30 semanas prácticamente en esa pelea que no afecta en nada en las políticas que van a seguir ejerciendo contra los indígenas palestinos, porque tanto unos como otros lo que desean es la búsqueda de la colonización total del territorio de Palestina, incluido especialmente los guetos de Cisjordania, que en la medida de posible sean expulsados esos nativos de Palestina, tanto los demócratas supremacistas como los autócratas supremacistas de Netanyahu desean eso mismo y en eso no tienen ninguna diferencia en cuanto a oprimir, mantener la limpieza étnica y el apartheid. Y como detalle, pues fíjate, habéis nombrado algunos prominentes líderes del sector demócrata supremacista, ¿no? No olvidemos un sector demócrata racista, igual que el otro autócrata racista o supremacista. Pues algunos prominentes líderes son, por ejemplo, no solo el presidente Isaac Herzog, que va y visita el Congreso de Estados Unidos y habla de la vibrante democracia israelí. Bueno, eso lo hemos... Pero si nos vamos, por ejemplo, a los anteriores líderes políticos de ese sector, entre comillas, de democracia supremacista, por ejemplo, tenemos a Yair Lapid, que ayer mismo colgó un tuit en la red social diciendo que por qué un refugiado palestino que tiene hoy pasaporte español y una casa en Francia tiene que seguir siendo refugiado. Oiga, porque lo dice la legalidad internacional, porque ustedes le robaron, le expulsaron, están viviendo hoy sus colonos en sus tierras, en su hogar y tienen la obligación de acatar el derecho al retorno de ese refugiado y de compensarle económicamente a él y a los más de 6,5 millones de refugiados palestinos. Entonces, eso es un demócrata como Yair Lapid. O tenemos también, como habéis nombrado, a Benny Gantz, que parece que era la gran esperanza democrática supremacista de Israel. Benny Gantz fue el líder
militar que perpetró la masacre en 2014 contra el gueto de Gaza, masacrando a 2.300 palestinos, de los que están encerrados en ese gueto, en esa cárcel al aire libre más grande del mundo, entre ellos más de 500 niños, ¿no? O también tenemos al anterior primer ministro Naftali Bennett, que fue un criminal de guerra en Líbano, masacrando un centro de la ONU en Líbano donde se refugiaban civiles libaneses, ni siquiera palestinos, y que le llevó la condena, especialmente de la ONU, por supuesto. Era un centro en la guerra de Israel contra Líbano, se refugiaron ahí los habitantes de Líbano en ese centro y les masacró a sabiendas de lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, esos son los demócratas supremacistas que continúan batallando contra los autócratas supremacistas, y los detalles de esas peleas, sinceramente, a mí me interesan poco, en el sentido de que, bueno, que si Netanyahu va a nombrar a los jueces, que si Netanyahu va a impedir que los jueces revoquen sus leyes, sinceramente, cuanto antes quede despojado de ese barniz democrático el régimen colonial israelí, y cuanto antes quede expuesto lo que es su verdadera naturaleza criminal, pues mejor, porque antes llegará su colapso, que indudablemente va a llegar antes de 20 años, pero en la medida en que se muestre más criminal, más descarnadamente sin disfraz en ese rol, más conseguirá antes el repudio internacional. Un último detalle, fíjate que algunos de los... Se ha cortado. No, adelante, te escucho perfectamente, Daniel. Creo que hemos perdido contacto con nuestro invitado. Él ya no nos escucha, pero estaba haciendo un análisis minucioso sobre estos conceptos de autocracia supremacista y democracia supremacista, lo que responde también a la pregunta: ¿hay el riesgo de que Israel tenga una caída en su democracia? Pues no. Solamente es una pugna interna de la etno-judío que se mantiene dentro, y que sin lugar a dudas también es una correlación de fuerzas dentro de la vida política en ese estado, que sigue además imprimiendo su línea de política exterior y que no va a cambiar, sea quien sea que esté al mando justamente en ese estado. Prensa Latina está reseñando lo siguiente: 500,000 de médicos abandonarán Israel por reforma judicial. Cerca de 500 médicos israelíes abandonarán el país por la reforma judicial que impulsó el gobierno de Benjamín Netanyahu, lo cual creará una grave crisis de salud, revelaba la televisora pública Kan. Según la fuente, la cifra habría sido anunciada por representantes de la Asociación Médica de Israel durante un encuentro la víspera con funcionarios del Ministerio de Salud. Esa cartera estimaba que si solo se fueran 300 galenos, la crisis nacional sería grave. La reunión de emergencia se realizó en medio de preocupaciones por una ola de emigración de médicos para protestar contra el gobierno y su plan de reforma judicial. Este proyecto, cuestionado porque restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes, el permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano, además de permitir al Ejecutivo de extrema derecha controlar el nombramiento de los magistrados, que es algo de lo cual hacía énfasis nuestro entrevistado Daniel Lobato. Daniel, en medio de esta polémica también surge justamente esa comparación. En época de apartheid en África, sobre todo, de alguna manera trataban de meter su mano ahí Estados Unidos. Hoy el clamor de quienes están en contra de Netanyahu le piden una postura firme y de rechazo, y prácticamente un llamado a la unidad para Israel. Pero no hay que confundirse, porque Israel nunca va a romper estos nexos, ya lo decías, con los demócratas, quienes además en plena campaña de Netanyahu, él había prometido, y lo voy a entrecomillar, hacer un balance dentro de la judicatura en su país, es decir, despojarse de quienes podrían ser una piedra en el zapato y proscribirlo como político, que en realidad ese es el fin de absolutamente todo. Sí, hay que tener en cuenta que realmente la situación de equilibrio para el régimen israelí es muy delicada, porque no solo se agudizan sus conflictos internos en cuanto a que la población nativa palestina es superior a la población colona israelí, y por tanto eso le marca un horizonte de colapso, sí o sí, como todos los proyectos coloniales que no han conseguido derrotar demográficamente a los indígenas. Eso le marca una fecha final sino que además, en función de que el régimen estadounidense, que también es un régimen colonial, por cierto, en este caso victorioso contra los nativos norteamericanos, el régimen colonial norteamericano
esté más o menos en retirada de Oriente Medio, de Asia Occidental, como lo está, su pérdida de influencia cada vez mayor en ese frente de batalla contra Eurasia, que es Oriente Medio, porque está enfocado en Ucrania y está enfocado y se va a enfocar todavía más en Taiwán contra China, que incluso los militares estadounidenses están diciendo a sus soldados que se preparen para en 2 años iniciar una guerra contra China. La retirada de Estados Unidos de Oriente Medio se va a ir haciendo cada vez más patente porque no tiene capacidad para soportar 3 frentes de guerra multidimensional a la vez contra Eurasia. Y por tanto, ante esa pérdida de influencia en Oriente Medio y especialmente de sostenimiento al régimen israelí, lo que se ha manifestado especialmente por los militares israelíes, que están verdaderamente asustados. Han reprochado a Netanyahu incluso que Netanyahu presionó a Donald Trump para que rompiera el acuerdo nuclear con Irán, y ahora los militares iraníes están muy enfadados criticando a Netanyahu, que estábamos mal con aquel acuerdo nuclear, pero ahora estamos peor. ¿En qué momento Netanyahu presionó a Trump para romper aquel acuerdo nuclear contra Irán? ¿Por qué? Pues porque se está viendo que Irán es una fuerza bélica con sus misiles y sus drones temible, que no hay cúpula de hierro israelí que se le resista, porque ni siquiera la cúpula de hierro ha resistido al gueto de Gaza con sus cohetes manufacturados. Por tanto, los militares israelíes son muy conscientes de que se puede ir acercando la fecha final de colapso del régimen israelí, y aún más si el revestimiento democrático que durante 75 años ha tenido el régimen desaparece y se manifiesta mucho más claramente el carácter autocrático, el carácter genocida, el carácter criminal del régimen. A pesar de ello, los lobbies israelíes continúan su trabajo, por supuesto, en Estados Unidos, de forma bipartisana con el Partido Demócrata y el Republicano. Apenas un puñado de congresistas en el Congreso norteamericano se manifiestan pro-palestinos, el resto realmente impulsan leyes draconianas, no solo a la financiación del régimen israelí en los presupuestos estadounidenses, sino leyes auténticamente increíbles. Por ejemplo, Paola, si tú quieres trabajar en un empleo público en Texas, en el estado de Texas, vas a tener que firmar una cláusula de lealtad al régimen israelí, no una cláusula de lealtad al régimen de Estados Unidos, que es quien te va a pagar y de quien vas a trabajar, ¿no?, como empleada pública estadounidense, sino una cláusula de lealtad al régimen israelí y de que no vas a promover el boicot a Israel. Eso está ocurriendo hoy en muchos estados de Estados Unidos, junto con otras leyes absolutamente delirantes. Pero eso también está ocurriendo en Europa. Los lobbies israelíes están penetrando tremendamente en muchos países, en muchos gobiernos europeos. En Francia y en Alemania las banderas palestinas en la calle están prohibidas ya desde el año pasado. Además, están promoviendo leyes anti-boicot también. Están promoviendo esa cláusula de lealtad al régimen israelí que se llama la Declaración de Antisemitismo, de la Asociación por el Recuerdo del Holocausto, que es un lobby israelí que está extendiendo una definición de lo que es antisemitismo, que en el fondo lo único que es una declaración de lealtad al régimen israelí, y lo están adoptando distintos parlamentos europeos que por tanto están impidiendo ejercer la libertad de expresión, como también en Estados Unidos, que fíjate que allí se cuida con la primera enmienda de la Constitución estadounidense ese ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, pues eso está ocurriendo en todo el espacio occidental. ¿Por qué? Porque Occidente en conjunto, Estados Unidos y Europa, es la metrópoli colonial de Palestina a través del régimen israelí, como Madrid era la metrópoli colonial de la Latinoamérica colonizada, o como Londres era la metrópoli colonial de Norteamérica colonizada, o de la India colonizada, o París de Argelia colonizada. Pues Occidente en su conjunto, y van a defender al régimen israelí hasta el último de sus días, y también a los indígenas cooptados y comprados, en este caso como Mahmoud Abbas, que no hace más que de útil, de herramienta para sostener también el régimen apartheid. Y esta explicación, Daniel, prácticamente responde a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué Israel sigue gozando de tanta impunidad? Ahí están los intereses también geopolíticos y geoestratégicos, y también otra noticia más en medio de todos estos intereses. ¿Será Estados Unidos o Israel? Creo que la radiografía está clara. Vamos a sumar, Daniel, también a este análisis a Martín Martinelli. Nos acompaña desde la Argentina, es doctor en Ciencias Sociales, profesor además de Historia. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué gusto
gusto saludarte. Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están Daniel y Paola? Muchas gracias por la invitación. Martín, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que va a ser la salida para este denominado lobby israelí que está manejando la situación, trata de contener el caos generado al interior de este Estado israelí en medio de las protestas por una reforma judicial, no solamente por lo que contempla, sino por el alcance que prácticamente podría blindar de poder absoluto al primer ministro hoy, Benjamín Netanyahu, inclusive en protestas de la prensa que el día que se aprobaba esta reforma pues se publicaban los portales de sus periódicos sin titulares. Pero lo cierto es que un Estados Unidos no se va a afilar ni a sancionar, menos a criticar, porque le sigue interesando los vínculos estratégicos que tienen en el resto del mundo para seguir dominando y tratar de sostener el declive de su hegemonía de dominación. Pero ¿cuáles van a ser los escenarios? ¿Cómo crees que va a trabajar el lobby para tratar de frenar lo que en un momento podría considerarse un escándalo internacional hacia afuera? Lo primero que va a pasar, me parece, es que esta crisis puede continuar agravándose. Me refiero a la crisis interna de la política israelí, que me parece que habría que caracterizar como una etnocracia antes que una democracia, porque es solo un pueblo el que está gobernando, mientras que son por lo menos dos pueblos los que habitan ahí, como otros países que podrían ser multinacionales. Entonces lo que sucede es que al continuar agravándose la situación para los palestinos y continuar la oprobiosa dominación y el continuo acaparamiento de tierras, la expansión de las colonias y los asentamientos israelíes en Cisjordania, al mismo tiempo que se continúa bloqueando Gaza, hace que esto que decía Daniel, hay una mayoría demográfica palestina, pero acá se nos muestra nada más lo que sucede dentro de Israel, como si eso no estuviese entrelazado con las políticas de dominación que ejercen día a día sobre los palestinos, que son tierras que ellos están en constante expansión. Me refiero a los israelíes en el dominio de ese suelo, pero también el dominio de los recursos, el dominio de los recursos hídricos, que vemos que aplastan constantemente los derechos civiles y humanos de los palestinos día a día en los cultivos y en las demás formas de poder autoabastecerse en su economía, por lo cual eso continúa agravándose, me parece, porque es la parte de la foto que no se ve. Y respecto a lo que mencionabas del declive hegemónico de Estados Unidos en la región, eso se ve por el avance también tanto de China como Rusia, de Rusia en las relaciones y en la última cumbre con los países africanos, en la zona del Sahel y en las zonas que mencionaba también Daniel, como en Europa Oriental y en Ucrania, en la zona de tensión de Taiwán, y en este caso Israel cumplió un papel importantísimo junto con Arabia Saudita durante mucho tiempo como aliados casi incondicionales de Estados Unidos, y lo que se va a ver ahora es cómo entra este titubeo de alguna forma por parte de Israel, porque al avance chino, que también tiene relaciones buenas con Israel, pero ese avance en la alianza y en cómo se arreglaron las relaciones entre Irán y Arabia Saudita demuestra que Irán está empezando a tener un nuevo rol tanto en la región como internacional, con sus visitas también a diferentes países de América Latina, y por lo tanto el que va a quedar fuera de juego en estas relaciones va a ser Israel, porque Israel es el que trató de promover la demonización de toda esta región, esto que se mencionaba antes de intentar balcanizar la región, de ser un Estado fuerte militarmente y apoyado por Estados Unidos, tiene un rol y tiene una función. Ahora, si cambia ese paradigma y cambia la situación en la región del Medio Oriente en general, y con esto, por supuesto, su incidencia en Eurasia, ahí Israel empieza a tener un debilitamiento y hay que ver qué papel juega o qué política trata de a la cual abocarse, si va a tratar de tener un acercamiento con Rusia y China, porque como se están moviendo esos ejes que van por encima de estos países más pequeños, ahí hay que preguntarse qué papel va a tener Israel en ese sentido.
Hasta el momento es la alianza incólume, incondicional con Estados Unidos, donde tiene una fuerza militar extravagante para lo que es su población, para lo que es su territorio y para lo que son sus recursos, porque ha sido una herramienta que ha sido útil para la incidencia que ha tenido Estados Unidos. Entonces, el lobby pro-israelí continúa teniendo una incidencia muy fuerte en lo que es el gobierno y la política estadounidense, pero hay que ver porque también hay resquebrajamientos al interior de la política de Estados Unidos bipartidista, pero también hay una crisis interna en lo que es la política de Estados Unidos y eso se va a reflejar seguramente en las decisiones de la política exterior. Entonces, la política exterior de Israel ha sido de tratar de normalizar sus relaciones con los demás países del mundo árabe, incluso teniendo influencias sobre África, pero me parece que eso, con esta crisis interna, me parece que se va a ver un debilitamiento mayor. Pero en medio de estos planes que nos marcabas detalladamente, Martín, en una nueva era de relaciones internacionales, con el surgimiento de este mundo multipolar, hemos visto como cada vez inclusive países estratégicamente aliados a un Estados Unidos como Arabia Saudita se inclinan más hacia una Rusia y hacia una China, lo que ha permitido también restablecer relaciones inclusive con el propio Irán. Irán, al parecer, un país al cual Israel se acerca, pero de manera cautelosa, y me refiero al ataque permanente. No lo hace con la misma fuerza que contra el pueblo palestino. De alguna manera, en ese intento o cambio de paradigma que podría ser un escenario quizás en un futuro, ¿qué le convendría más al Israel de Netanyahu en estos momentos? ¿Seguir esa política dura de la mano de un Estados Unidos, pese a lo que se vive en el terreno al este de Europa? ¿O quizás cambiar un poco su paradigma y jugar entre Estados Unidos y un posible acercamiento quizás hacia Rusia, hacia China? Porque recordemos que han mantenido una postura quizás hasta un poco ambigua cuando le dijeron al propio Estados Unidos: nosotros ya no queremos enviar más armas a Ucrania. ¿Y esto podría encendernos también algunas luces de lo que se viene más adelante? Me parece que Israel ya está jugando un papel un poco más ambiguo, pero ahí es donde Estados Unidos va a comenzar a ejercer una presión, como ha sucedido, por ejemplo, con el ingreso de los BRICS por parte de Argentina, donde Estados Unidos comienza a extender sus tentáculos y ver que hay muchos países, sobre todo los países, digamos, que no son las grandes potencias, sino que son los países de segundo orden o subpotencias, que son los que van a tener un rol determinante en esta nueva forma de organización o este nuevo orden mundial, que es sí o sí va a ser más multipolar. Entonces, el acercamiento de estos países con Rusia y China va a ser evidente. Por otro lado, Estados Unidos fracasó, por lo menos en sus objetivos, tanto en Irak como en Afganistán, si bien deterioró y destruyó diferentes estados-nación, como estos dos que mencioné, o a lo que se sumaría Libia y a lo que se sumaría Siria o el mismo Yemen, donde si no está encabezando las invasiones, sí está detrás o apoyándolas, porque si uno ve el mapa de todas las bases, de las más de 800 bases que tiene Estados Unidos en el mundo, ahí ve cómo ejerce un sistema imperial, cómo es el máximo inversor armamentístico y en gastos militares, y aún así se está viendo que no puede ejercer presión en diferentes países, que al mismo tiempo otros países lo están superando en algunas cuestiones tecnológicas como Rusia, Irán y China respecto a los misiles balísticos. Entonces, en ese escenario me parece que Israel va a tener que jugar en la zona donde está ubicado. Aún así, Estados Unidos no es que va a dejar de tener influencia de un día para el otro. Como digo, esas bases militares tienen más, unas 119 se calcula en Japón, en Alemania, en lugares estratégicos de Eurasia, en una punta y en la otra, y trató de insertarse por el sur, como decía, por Afganistán y por Irak, y ahí es donde Israel tiene un rol, como algunos caracterizan, de portaaviones, donde tiene ese acercamiento con esta zona neurálgica para el sistema, tanto por cómo transcurren por ahí las materias primas, como también como depósito de gas y de petróleo, y por
por supuesto por sus poblaciones y por supuesto por las rebeliones que ha habido en estos países. Entonces, me parece que Israel va a tratar de jugar más hacia los países de esta región, pero con todo lo que vino haciendo en estos años y por esta alianza que ha mantenido con Estados Unidos, eso no va a ser fácil que cambie de un día para el otro, por más que tenga acuerdos con China o por más que tenga también cierta buena relación con Rusia. Entonces, el caso de los palestinos, ahí me parece que es evidente, como decía recién, se continúa